llamo Luna Miguel, tengo 27 años y soy escritora. El año pasado, 2017, fue el año en el que se eligió feminismo como la palabra del año. El debate sobre la igualdad está encima de la mesa y ya no hay medio de comunicación, partido político o artista que no tenga que opinar o posicionarse a este respecto. Creo que deberíamos concebir la igualdad como un todo. Debería ser una puerta que cuando se abra no se puede cerrar detrás. Se tiene que abrir a todo y se tiene que abrir a cuestionarnos muchísimas cosas. Es una responsabilidad de todos y es una responsabilidad política y es una responsabilidad artística y es una responsabilidad en tu día a día y es una responsabilidad en tu casa y es una responsabilidad contigo mismo. Empecé dedicándome a la poesía. Trabajo como periodista, para mí el periodismo y la no ficción también es ser escritor y ahora acabo de terminar mi primera novela, así que bueno, eso es un poco todo lo que podría entrar dentro de la palabra escritora. Me crié en Almería, el estar lejos de todo en una ciudad en la que no hay absolutamente nada más que el desierto y el mar te marca, tienes que hacerlo tú todo, como no existe nada alrededor, te lo tienes que inventar tú. También me marcó que mis padres fueran muy estrictos, no me dejaban salir. Aunque en aquel momento lo detestara, creo que me ayudó también a encerrarme a leer en casa y también a hacer todas esas cosas malas que no querían mis padres que hiciera yo después de las 10 de la noche, hacerlas de 6 a 10, ¿no? Mi vocación literaria empezó cuando a los 11 años mi padre me regaló un libro de Bukowski. Que pensarás, ostras, no lo dejaban salir hasta las 10 de la noche, pero luego le dejaban libros de Bukowski, están locos. Y sí, estaban un poco locos. Escribo poesía desde los 13 años más o menos. Y a los 15 años así yo tenía un blog donde publicaba mis poemas y un fotolog también, fotolog que suena como a prehistoria de internet, donde también publicaba poemas y fotografías y demás. Y me invitaron a hacer como una especie de columna de verano sobre sexo, sobre juventud. Claro, yo tenía 18 años en aquella época y pasas de tener un blog en el que a lo mejor te leen 100 y pico personas y en el que estás en tu burbuja escribiendo tus versitos a un medio en el que te va a leer mucha gente y en el que, bueno, pues tienes que pensarte las cosas 2 veces antes de escribirlas, claro. Siempre tendemos a mirar a la joven que parece un poco más madura de lo que es como alguien que lo está haciendo para llamar la atención, para provocar, para ser una lolita, ¿no? Yo creo que eso es una mirada muy distorsionada de la realidad, es una mirada que no permite a esa joven o a esas jóvenes que disfruten de ellas mismas, que disfruten de su propia vida, que disfruten de su sexualidad. Siempre tendemos a ponerle una etiqueta que la culpabiliza, ¿no? por tener ambiciones, simplemente, por ser joven y tener ambiciones. Tengo publicados 6 libros de poemas, temas que me interesen, intentar buscar cosas que no existan para darles yo mi propia voz. La tumba del marinero es un libro que aborda el cáncer de mi madre. Los estómagos nace desde esa pasión por buscar si se puede hablar de lo vegetariano desde la poesía. El último habla de la maternidad y el que estoy escribiendo ahora se llama Poesía masculina, en el que intento escribir como si fuera un hombre. Independientemente de los géneros, sea columna, ensayo, un reportaje, una noticia al uso, lo que más me interesa es intentar llegar como a esos sentimientos, a esas preocupaciones viscerales, sobre todo viscerales además femeninas. Hace ya un año, por el Día de la Poesía, publiqué un reportaje en el que llevaba trabajando 6 meses. Fue un proceso de hablar con muchas escritoras sobre las situaciones de acoso y desigualdad que habían vivido en el mundo de la poesía y me sentí orgullosa también el día que lo publicamos porque era hablar de algo que nadie estaba hablando en ese momento. El reportaje lo empecé con una anécdota personal en la que yo tenía 13 o 14 años. En la Biblioteca Pública de Almería fui a ver a una de mis poetas favoritas. Me sorprendí cuando uno de los presentadores, antes de que ella llegara, empezó a hablar de sus tetas y empezaron a bromear sobre su aspecto físico, sobre lo buena que estaba y algunas bromas más, ¿no? de señores. Ir a ver a una persona a la que yo admiraba por cómo escribía, por cómo pensaba, por cómo me había influido, por cómo representaba algo que yo quería ser en el futuro, escritora, me desilusionó muchísimo ver que
que esas personas que incluso iban a presentarla, que incluso se supone que también sentían admiración por ella, eran capaces de bromear y además delante de una cría que estaba al lado, ¿no? Esperando con los libros a que su escritora favorita llegara. Una anécdota personal muy sencilla, pero que desde luego muestra la punta de un gran iceberg, que es el machismo que existe en la sociedad en general y también en una profesión tan supuestamente libre y liberal como es la de la escritura. Yo antes no tenía la intención de ser madre. Fue cuando murió mi madre, precisamente cuando me surgió fue algo casi, un instinto casi animal. Que la maternidad lo que le ha enseñado es que siempre puede hacer más, sin que esa carga tenga que ser desagradable. De hecho, la novela la empecé a escribir cuando estaba embarazada. Desde que nació mi hijo me he apuntado a un montón de proyectos, he empezado a hacer un montón de cosas. Fui editora de mi sección en Playground, como parece que me echaban más cosas y más cosas y más cosas. Quizá en parte como respuesta a esto que te dicen de ya no vas a poder hacer nada, ya eres madre y ya no existes, ya eres invisible. La novela la he escrito sobre todo en el último año, de 12 a 2 de la mañana, a oscuras en casa prácticamente, mientras todos los demás duermen, porque era el único momento en el que yo podía pensar en mí misma y en lo que estaba en mi cabeza. Realmente requiere una disciplina que yo no tenía como escritora, que es básicamente escribir todos los días y borrar y reescribir y corregir y repensar y crear unos personajes y crear una historia que nunca me había planteado. A mí me gusta utilizar empoderamiento como sinónimo casi de inspiración, de alentar, ¿no?, a que las mujeres hagan lo que quieran hacer, cuando nunca se les ha dejado hacer lo que quieren hacer. Trabajo en una revista donde nuestra filosofía es absolutamente feminista, pero creo que me quedan muchas cosas a nivel personal e íntimo por resolver. O incluso, no sé, verte a ti misma mirando redes sociales y pensando, uy, qué fotos se hace, o, ¿sabes?, ¿no? Como de repente dándote cuenta de que hay algo que tienes tan dentro de ti, de tu educación, de lo que ves en la publicidad, de lo que has leído, de las películas que has visto, que no te das cuenta de lo nocivo que puede ser lo que acabas de decir, incluso lo que acabas de pensar. Creo que lo bueno también es darse cuenta uno mismo de cuándo ha cometido esos errores, y la sociedad en general se está dando cuenta y estamos intentando corregirlos, y eso ya es un paso adelante. Hemos avanzado mucho, pero cuando se avanza se llega a un sitio en el que todo es nuevo y en el que todo está por pasar, y con razón, y es normal que nos dé miedo, ¿no? Es interesante porque además yo no creo que la revisión sea castigarse, sino aprender. O sea, yo estoy aprendiendo mucho desde que he empezado a hacer esta búsqueda y a buscar estas respuestas. No va a pasar nada. O sea, lo que va a pasar es que vas a aprender. Ahora vamos a ser todos un poco más libres para poder crear de cero. Estoy trabajando en un libro infantil con una amiga ilustradora, y estoy trabajando en un ensayo sobre escritoras hispanohablantes del siglo XX. Pero obviamente yo creo que uno como escritor siempre apuesta por esa distancia larga. Cuando alguien me dice que se acaba de comprar un poemario mío que publiqué hace 5 años, me hace mucha ilusión, evidentemente, porque eso significa que el texto sigue teniendo vida, ¿no?, que no se ha muerto. Encuentre su lector hoy, mañana, pasado, al otro y siempre, ¿no? Ojalá mis libros tengan esos recorridos.